Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de este canal de Rolando TV. Habíamos parado de hacer videos acerca de este tema, pero dada la circunstancia de que siguen saliendo más videos de este tipo, pues es necesario aclararlos. Aquí vemos a un señor que se hace llamar soldado apologeta, diciendo cuál es la gran diferencia entre un pastor y un sacerdote. Fíjense que, como lo he dicho yo, los católicos, y me refiero a los que dicen ser apologetas, no a los miembros regulares, porque estos solo son ovejas, al igual que ovejas cristianas también que siguen lo que se les enseña. Pero estos hombres que dicen defender y ser soldados y defender su doctrina, actúan como su maestro, su gran maestro Satanás. Dicen la mitad de verdad y la otra mitad de mentira. Y la gente que no sabe se cree esto, y es por eso que creo yo que es necesario desenmascarar la mentira de Satanás encubierta en una pequeña verdad, para que la gente sepa lo que en realidad hay en el trasfondo. Mire, vamos a empezar a ver lo que este señor dice de los sacerdotes. Dice, estudian mínimo 8 años de filosofía, teología, psicología, historia y letras. En otras palabras, él está diciendo ahí que estudian para ser pastores mínimo 8 años. Filosofía religiosa, por supuesto. ¿Qué es filosofía religiosa? Bueno, cierta enseñanza de hombres que enseña cómo creer, las enseñanzas de hombre, independientemente de lo que dice la Biblia, solo a como ellos lo enseñan. Esa es la filosofía religiosa. Teología, vuelvo a lo mismo, teología religiosa, hecha por teólogos católicos, por supuesto, que le dicen ustedes tienen que creer lo que nosotros decimos y no creer 100% en la Biblia. Psicología, bueno, cómo creer psicológicamente las enseñanzas erróneas de la Iglesia Católica. Historia y letras. ¿Historia de qué? Historia del catolicismo, letras del catolicismo que no concuerdan con lo que dice la Biblia, porque vamos a ver, la filosofía católica dice que hay que creer en más de 1000 vírgenes y santos inventadas por ellos. La Biblia no dice eso. En la Biblia no dice ni siquiera que usted tiene que creer en María. Jesús nunca dijo, mire, crean en mi madre, ella les va a hacer milagros. Al contrario, dijo, crean en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo nadie viene al Padre por mi madre, ni dijo nadie viene a mí por mi madre. Porque esa no era el trabajo de su madre María. Ella fue una mujer virtuosa, por supuesto, que tuvo la dicha de tener al Hijo de Dios en su vientre, pero hasta ahí. No hace milagros. Después de muerta no iba a hacer nada especial como cualquier otra persona muerta. Claro, se le va a recordar por toda la eternidad como madre del Hijo de Dios. Pero hasta ahí. Esa fue la virtud que ella tuvo. Entonces, filosóficamente, en la filosofía católica no podemos creer, porque eso enseña a adorar imágenes de santos y vírgenes que la Biblia no nos lo dice. Teología, lo mismo. La teología es la historia de Dios. Y en la historia de Dios en ningún momento, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, bíblicamente hablando, nos dice que creamos en vírgenes, en santos, que andemos poniendo imágenes en nuestra casa y que le prendamos veladora y que le pidamos milagros. No nos dice eso, al contrario, dice que Dios condena eso, que a Dios no le agrada eso. Dice, pedid en mi nombre y se os dará, dice Jesús, en mi nombre. No dice ni siquiera en mi imagen. En su nombre pidan y se les dará, pero no pidan en nombre de San Nicolás, San Tadeo, San Bartolito, nada de eso. Es pura mentira todo eso. Así que no podemos creer en la teología católica, ni en su psicología, porque psicológicamente ellos le dicen, mire, hay un purgatorio, si usted paga 1000 pesos por cada oración que vamos a hacer y usted paga 10 oraciones, su familiar va a salir del purgatorio y ya no va a estar en el infierno y va a ir al cielo. Eso es mentira, la Biblia dice que no, que del infierno nadie sale, porque el muerto ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado
y si se mandó al infierno, ahí va a quedar por los siglos de los siglos. Así que no podemos creer en eso. Historia y letra de la Iglesia Católica, ¿la podemos creer? Bueno, les voy a contar algo de historia de la Iglesia Católica. Los primeros papas eran tan corruptos que eran personas más pecadoras que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros. Eran personas que vendían sus privilegios por dinero, que fornicaban y adulteraban a su gusto, basándose en ese título de papa que tenían. Si no me cree, vaya y vea la letra y la historia de la Iglesia Católica, los primeros papas, por lo menos los primeros 10, 11 papas, y usted va a ver qué degenere había en estas personas. Así que no podemos creer en la historia y la letra de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver lo que dice este joven. Entre un protestante y un sacerdote, entre un pastor protestante y un sacerdote del Dios Altísimo. Estudian, se preparan para llevar ese ministerio. ¿Qué hay que hacer para ser pastor? Ser borracho el día anterior, hoy decir, ya no soy borracho y quiero ser pastor, fundo mi propia iglesia. Ok, vamos a llegar ahí. Dice él que para ser católico hay que estudiar y para ser un ministro del Dios Altísimo. Mentira del diablo. Los sacerdotes no son ministros del Dios Altísimo, son ministros de Satanás. Ahí estás mintiendo. Dice, para ser pastor solo hay que ser borracho un día anterior y al siguiente día arrepentirte y decir quiero ser pastor. Mentiras tampoco. Porque no todos los pastores fueron borrachos. Algunos no tuvieron ese problema de alcoholismo. Y si con decir que son borrachos quieres degenerar, te voy a decir que hay de 100 sacerdotes, por lo menos 60 son borrachos. Y no dejaron de ser borrachos, sino que siguen siendo borrachos mientras ejercen su ministerio de sacerdote. ¿Y sabes por qué tienen que ser borrachos? Para olvidar que están enseñando mentiras, para olvidarse que son pedófilos, para olvidarse que no pueden tener la dicha de tener una esposa porque su iglesia mentirosa les prohíbe, diciendo que es en nombre de Dios y es en nombre de Satanás. Porque cuando les prohíbe tener una esposa, lo que hace es un hombre perverso que quiere tocar a niños y niñas o quiere revolcarse con sus propias monjas, y lo hace. Y para olvidar eso y para olvidar la culpa que el mismo Satanás les hace, tiene que emborracharse con el vino de consagrar. Cosa que dices tú, el pastor ya no lo hace porque él se arrepintió. Te digo que para ser pastor, número uno, tienes que ser llamado por Dios. No te voy a mentir, no todos son llamados, algunos se llaman solos, sí, eso pasa. Pero ese no es problema mío ni tuyo, ese es problema de ellos con Dios. No todos fueron borrachos, te digo. No es que ayer me emborraché y hoy me arrepiento y voy a ser pastor. Y tampoco es verdad que fundan su propia iglesia, porque un pastor cuando es nombrado a ser pastor y empieza una iglesia, está fundando una iglesia para Cristo, no para él. ¿Ves cómo eres un mentiroso? De nada te sirven esos lentes, porque puedes leer 1000 veces la palabra de Dios y no la vas a entender, porque tienes corrompida la mente por el diablo. Y no eres soldado apologeta, eres soldado satanista, porque trabajas para Satanás. El ser borracho no es ningún impedimento para ser pastor, porque como dices tú, si se arrepiente lo puede hacer. El problema es que el católico no se arrepiente jamás y sigue siendo un borracho, y hasta borracho va y come la Santa Cena o la Eucaristía, como ustedes le llaman, y hasta borracho va y bautiza a su hijo. A veces hasta ha habido casos que se han vomitado en la pila del bautismo porque van borrachos. Y para celebrar el bautismo de un hijo van y se emborrachan y hacen una borrachera tremenda porque ya el alma del niño ya le pertenece a Dios. Dices tú, ¿a qué Dios será? ¿Será a Dios Satanás, al Dios falso? Hay que tener cuidado con lo que habla, porque a veces con lo que sale de tu boca te condenas y tú mismo te estás condenando diciendo que los pastores antes eran borrachos. Algunos de ellos sí es cierto, fueron borrachos y se arrepintieron y nunca más tocaron una gota de alcohol. Pero tus sacerdotes, cada día que tienen que salir a dar misa, tienen que emborracharse para olvidarse de sus pecados, para olvidarse de las
atrocidades que hacen detrás de las cortinas de humo que es la Iglesia Católica. Dios les bendiga y espero que compartan este video. Bye, bye.